descripción topológica sobre morfismos de variedades algebraicas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Entonces, miren, yo quiero hablar de un teorema que se me hace muy importante para la matemática, para la geometría algebraica en especial. Se llama el teorema de descomposición. Y el teorema de descomposición así más básico es el tiene uno los enteros y entonces los números primos, y el teorema que nos dice que todo número se factoriza como producto de primos. Entonces, cuando tenemos otra situación diferente de los enteros y queremos encontrar cuáles son las piezas básicas con las cuales se construyen objetos más complicados, pues es un gran teorema. Entonces, es un gran teorema. Ahora, el tema lo que quiere uno comprender es cómo se ensamblan las aplicaciones entre variedades algebraicas. Ese es el tema. Y la curiosidad es conocer cuál es el ambiente, como quien diga, quiénes son los enteros, cuál es el ambiente y luego cuáles son los primos. Entonces, en ese sentido hay como varios. Ahora, por supuesto, como el tema tiene su nivel de complicación, yo lo único que voy a poder hacer es hacerles una invitación para que lo empiecen a conocer y luego a través vayan pasando ustedes, en el tiempo vaya pasando, vayan ustedes acercándose poco a poco y vayan familiarizándose, porque los conceptos pueden ser sofisticados, ¿no? Pero o sea, los objetos que queremos entender es el siguiente. X va a ser una variedad proyectiva sobre los complejos lisa. Entonces, eso lo que quiere decir es que es el conjunto de puntos X en el espacio proyectivo de dimensión n, de tal forma que satisface una serie de ecuaciones polinomiales. Entonces tengo mi espacio proyectivo complejo, ahí tengo el CPN, y tengo pues varias ecuaciones, y entonces me definen una variedad. Las variedades proyectivas complejas son aquellas que están definidas. El espacio proyectivo es el Cn unión un plano al infinito. Es una manera de poner en el infinito y compactificar el espacio de Cn, y Cn es R a la 2n. Y en cierto sentido estas variedades son espacios topológicos que podemos cubrir por cartas coordenadas a una cierta CR, y entonces es variedad, son como varias variables, pero variables curvas, no variables lineales. Entonces una variedad es un espacio que tiene variables, y la cuestión esta de los complejos, lo que quiere decir es que está definido sobre los complejos por el teorema fundamental del álgebra. Los polinomios de grado n tienen exactamente n raíces sobre los complejos si contamos multiplicidades. Cuando estamos sobre los reales, a veces los puntos se escapan, y eso tiene su problema, o sea, como que es más completa la teoría si lo hago sobre los complejos. Ahora, en el caso, si yo tengo X y luego tengo Y, F, entonces F es una aplicación algebraica
Entonces, eso lo que quiere decir es que Y también lo voy a meter en un espacio proyectivo, pero al Y no le voy a pedir, o sea, al Y le voy a pedir que sea una variedad proyectiva, no le voy a pedir que sea lista, o sea, nomás que esté definida por una serie de ecuaciones. Y el F, cuando la encajo yo aquí en el espacio proyectivo, quiere decir que la puedo escribir con polinomios. Entonces, el ambiente de la geometría algebraica son variedades definidas por polinomios, y las funciones son funciones definidas por polinomios y sobre los números complejos todo. Entonces, nuestro curso de variable compleja se aplica aquí, varias variables complejas, y entonces es un estudio particular de este tipo de funciones. Entonces, el ejemplo típico es cuando X y Y son lisas y luego la derivada de F es el rango de la derivada de F es constante y es la dimensión de Y, porque entonces en este caso podemos aplicar el teorema de la función implícita, que nos dice que la imagen es la siguiente. Yo aquí tengo Y, un objeto así, y luego aquí tengo el F, el X, tengo el F, y si yo me agarro un punto aquí, lo que me va a quedar, si yo me agarro un punto Y, si agarro F a la menos 1 de Y, digamos que lo puedo denotar como X sub Y, esto que está aquí va a ser una variedad lisa de dimensión, la dimensión de X menos la dimensión de Y. Y no nomás eso, sino que si yo me agarro un punto Y' cercano al Y, la fibra sobre Y', entonces la fibra sobre Y la fibra sobre Y' son difiomorfas. Pues eso quiere decir que tienen la misma topología. Creo que cayó el carbón. Son difiomorfas, que todo lo que quiere decir es que es exactamente lo mismo. Entonces, en cierto sentido, yo puedo pensar que X lo voy a construir a partir de Y y de X y de la fibra, la podemos llamar F. Como todas van a ser difiomorfas, entonces digamos llamamos la fibra F, y entonces yo tengo mi espacio X, lo estoy formando sobre Y. O sea, se pone uno en la imagen y dice uno, a ver, ¿qué es lo que me están aventando? Y entonces viene la fibra, y luego me voy a otro punto y de otra fibra, y luego lo mismo. Entonces, de lo que se trata es cómo construyo yo X a partir de Y. Entonces, el caso más sencillo, o sea, el ejemplo todavía más sencillo que este, es cuando X es igual a Y por F, y la F es nada más la proyección al primer factor. Entonces, en ese caso, yo tengo que X es exactamente Y por F. Ahora, hay un teorema de topología algebraica que se llama la fórmula de Gunet, que entonces nos dice que la cohomología de X... ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Doble N? Doble N. Entonces, la cohomología de X es igual a la cohomología, aquí, ahorita explico qué cohomología quiero usar, es la cohomología de Y, producto tensorial con la cohomología de F.
Ahora, la cohomología, entonces la cohomología es una manera en que representa uno la forma que tiene X. Entonces, esta que está aquí son unos, estoy usando cohomología con valores complejos, son unos espacios vectoriales, sobre los complejos de dimensión finita, y entonces su dimensión me dan una idea. Por ejemplo, en el caso de una superficie de Riemann, que es la que podemos dibujar en el caso de dimensión 1, entonces el H0 es 1 porque es conexo. El H0, el H1, si es una dona con G asas, tiene dimensión 2G, y el H2 tiene dimensión 1, y entonces nos queda ese que está aquí. Entonces es una manera en la que podemos imaginarnos, es como una sombra que nos indica cuál es la naturaleza del espacio X con este cálculo de los grupos de cohomología. Entonces, en el caso de ser un producto, entonces lo que nos está diciendo es que la cohomología del espacio total se construye a partir de la cohomología de la base y la cohomología de la fibra, y nada más hay que hacer el producto tensorial. Entonces nos da esta fórmula. Ahora, pero eso sería como anillos, ¿no? Como anillos, porque tienen aparte producto. Entonces los grupos de cohomología es un objeto sofisticado, y en el caso de variedades algebraicas tiene muchísima estructura, que es lo que se explota uno aquí en esta cuestión. Entonces, uno de los teoremas principales de Deligne, antes del teorema de descomposición, o sea, el teorema de descomposición es un teorema que se fue organizando, ensamblando muchas piezas, y al final de cuentas quedó una cosa así que dice uno, wow, esto es así como maravilloso, ¿no? Entonces, digamos, la primera parte es en el caso más sencillo, que vale para variedades diferenciables, es la fórmula de Kunet. Entonces, Deligne lo que probó es lo siguiente, es que si f de x en y es una aplicación lisa de variedades proyectivas complejas, entonces el grupo de el anillo de cohomología de x es isomorfo al anillo de cohomología de y, producto tensorial con el anillo de cohomología de la fibra. O sea, vale la fórmula de Kunet. Ahora, esto es muy sorprendente porque el ejemplo real tiene la esfera S3, y tenemos una aplicación que va en S1 que se llama el mapeo de Hopf. Perdón, en S2, y tiene como fibra S1. Ahora, si yo agarro S2 por S1 y le calculo los grupos de cohomología, estos van a ser, entonces tiene 1, 1, 1 y 1. Y sin embargo, los grupos de cohomología de S3 son 1, 0, 0, 1. Entonces no se vale el teorema de Kunet para el mapeo de Hopf. Y sin embargo, el teorema de Deligne nos está diciendo es que esta no es una variedad algebraica, esta sí, pero esta no, y el mapeo no es un mapeo algebraico complejo. En cambio, y nos está diciendo, y sin embargo, en este otro caso, se vale el teorema. Entonces, eso lo que quiere decir es entonces que queremos ver, entonces, yo aquí tengo Y, aquí tengo la Y, y entonces quiero uno ver qué hay arriba, qué hay arriba, ¿no? Entonces, lo que voy a poner arriba es, en vez de poner, aquí puse la que llamé X de Y,
Pero en vez de poner x de y, mejor voy a poner la cohomología de x de y, que entonces va a ser un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces pongo un espacio vectorial de dimensión finita. Ahora, si yo me voy a otro punto, pues entonces voy a poner la cohomología de x de y'. Pero como y y y' son difeomorfas, estos dos espacios vectoriales tienen la misma dimensión. Y entonces la cohomología del de arriba se me convierte en lo que se llama un fibrado vectorial sobre y. Sobre cada punto estoy poniendo un espacio vectorial, y si yo tomo una vecindad, estos espacios vectoriales se ponen como producto, y entonces estoy viendo la cohomología del espacio acá arriba como un fibrado vectorial sobre y. Ahora, este fibrado vectorial no es nada más un fibrado vectorial cualquiera, es un fibrado vectorial que tiene una conexión plana. Es un fibrado vectorial con conexión plana, y esta conexión se llama la conexión de Gauss-Manning. A lo largo de distintas ponencias que se van a dar en estas sesiones, van a estar, por ejemplo, Isidro va a estar hablando de la conexión de Gauss-Manning, y también otras gentes van a estar hablando del mismo teorema de descomposición. Así que si se mantienen aquí, al final de cuentas la integral puede ser que sea positiva. ¿Verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una manera canónica de identificar este espacio vectorial con este otro que está acá. O sea, igual que aquí tenía yo, si digamos, en vez de cohomología usamos homología, entonces dice, mira, esta es una homología porque le estoy dando una vuelta a esta asa. Entonces, el teorema de la función implícita me dice también que las fibras se ensamblan localmente como un producto. Entonces yo puedo una clase de homología aquí pasarla al de al lado porque tiene una estructura producto. Globalmente no, pero localmente sí. Ese es el sentido de la conexión. Hay una conexión que me permite pasar de la homología de una fibra a una fibra cercana. Ahora, puede resultar que yo puedo agarrar esta fibra, y si voy y le doy la vuelta por acá, esta clase de homología cuando regresa ya no regresa en esa, sino regresa en otra. Ese fenómeno se llama la monodromía. Entonces, eso es un efecto global, el efecto de la monodromía. Entonces, la conexión lo que me va a dar, por el hecho de ser plana, es que voy a tener una aplicación que va del grupo fundamental de Y en los endomorfismos, como diría Isidro, de álgebras, ¿verdad?, de la cohomología de la fibra. Aquí estoy agarrándome un punto base. Entonces, si yo voy y le doy la vuelta, entonces me va a generar un automorfismo aquí de la fibra, y entonces esta que está aquí, ρ, es la representación de monodromía. Entonces, esta representación de monodromía es la que me da una idea de cómo se está torciendo la cohomología cuando yo doy la vuelta alrededor de distintos ciclos aquí en la base. Es lo que me da. Ahora, otro teorema de Deligne, aquí casi así como uno puede decir el teorema de Pitágoras es el héroe. Aquí el héroe es Deligne. Deligne es un matemático belga que hizo gran parte de su vida en Francia, uno de los estudiantes favoritos de Grothendieck. Y entonces, otro de los teoremas de Deligne
es el siguiente, es el que me dice que esta representación ρ, bajo estas hipótesis de que la aplicación esta sea lisa entre variedades proyectivas, la ρ es semisimple. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo agarro B, un subespacio del espacio este donde está actuando la representación, que sea ρ invariante, entonces existe un subespacio W de tal forma que W intersección con B es el 0, el H estrella de X es todo D más W y W es ρ invariante. O sea, cada vez que puedo yo encontrar un subespacio invariante, puedo encontrar uno complementario. Como quien diga, si yo sé que me dan un número y 7 divide al número, pues yo puedo dividir el número entre 7 y me queda otro número, para irle chispando cada vez un primo. Y entonces lo que este me está diciendo es que entonces la representación de monodromía entonces tiene esta propiedad de ser semisimple. O sea, lo que esto quiere decir es que el espacio vectorial este de la fibra, la comunidad esta de XY, se va a escribir como la suma directa de ciertos B lambdas que son invariantes por la representación de monodromía y son simples en el sentido que cualquier espacio vectorial de dimensión, cualquier subespacio vectorial de B lambda que sea invariante bajo la representación es 0 o B lambda. Y entonces aquí estamos viendo que la cohomología se me está descomponiendo como la suma directa de representaciones simples. Entonces, este es el primer número primo que les quiero introducir. O sea, el primer número primo es la siguiente estructura. Yo tengo Y, tengo un fibrado vectorial con una conexión plana, que es la restricción de la conexión de Gauss-Manning a este subespacio, de tal forma que la representación sea simple. Este es un número primo. O sea, si me dice, a ver, el 7, este 7. Y entonces el teorema de descomposición, que se debe en este caso a Deligne, bajo esas hipótesis, es que entonces la cohomología de cualquier variedad X se descompone desde el punto de vista de Y. O sea, aquí queremos a partir de Y construir la topología de X. Y entonces quiero decir quiénes son los primos de cómo construyo las X sobre Y. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues constrúyete un fibrado vectorial con una conexión plana, de tal forma que su representación sea simple. Y entonces este empiezan a hacer, y este es el teorema de descomposición para funciones de X en Y, donde las dos son lisas y la aplicación, la F es lisa, para que le pueda yo aplicar el teorema de la función implícita. Ahora, por supuesto, uno dice, no, aquí es hipótesis. O sea, ¿cuál es la hipótesis que? O sea, este teorema, digo, a pesar de que son dos teoremas de Deligne, es fácil porque le estamos metiendo la hipótesis que la variedad, que la aplicación sea lisa. Que se valga el teorema de la función inversa. Usualmente las funciones tienen singularidades. Entonces uno quiere incorporarle a la función las singularidades. El mero teorema de descomposición va a decir si X y Y, variedades singulares. F, una aplicación algebraica propia, que quiere decir que las fibras sean compactas. Eso se usa. Y entonces me va a decir que la topología de X la puedo construir a partir de unos sujetos en Y y tengo mi descomposición en factores primos. Ese es, entonces, pero digamos, ese es así para
para adultos, para el 5X, ¿verdad? Entonces aquí como estamos apenas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a suponer que X y Y son variedades lisas, pero que la F ya no es lisa. O sea, ya no se vale el teorema de la función implícita. Entonces, lo que vamos a tener es, entonces, tengo mi variedad esta de F de X en Y, y entonces voy a tener, y entonces estas son variedades lisas, y voy a suponer que es suprayectiva, pero voy a suponer que Z es igual al conjunto de puntos X en X, de tal forma que el rango de la derivada de F en el punto X es menor que la dimensión de Y. Z son los puntos singulares. Entonces lo que tengo aquí es que aquí tengo X, aquí tengo mi función F, aquí tengo Y, y aquí tengo el Z, que es donde se está fallando el teorema este. Ahora, si yo empujo Z hacia Y, F de Z, estos son los valores singulares. Por el teorema de Sartre en topología diferencial, o el teorema de Fubini en variable compleja, F de Z está propiamente contenida en Y, no es todo Y. No es posible que todos los puntos sean singulares, excepcionalmente los puntos son singulares. Entonces, si yo quito Y menos Z, Y menos F de Z, y luego aquí pongo X menos F a la menos 1 de F de Z, entonces tengo una aplicación en donde sí vale el teorema de la función implícita, porque justamente le quité todos los valores singulares y todas las fibras que tienen fibras singulares, las quito. Entonces lo que me queda, pues es una fibración localmente trivial por el teorema de la función implícita. Entonces aquí lo que me va a quedar ahora, hago lo mismo, nomás que ahora no la tengo sobre Y, la tengo sobre Y menos F de Z. Entonces aquí tengo un fibrado vectorial sobre Y menos F de Z que tiene una conexión plana, y tengo mi representación ahora que va de Y menos F de Z en el punto ese que estoy calculando, mi representación de monodromía. Ahora, yo quisiera dos cosas, como que dice uno, o sea, ¿qué pasa cuando me acerco a Z? Quisiera yo comprender qué pasa cuando me acerco a Z. Entonces, lo que yo quisiera es que el fibrado vectorial sobre Y menos F de Z se extienda a algún tipo de objeto sobre Y, y que la conexión se extienda a algún tipo de objeto sobre de Y. Y lo que quisiera es que además ese objeto, como yo me puedo fijar en la representación en la parte lisa, que la parte lisa sea semisimple para que lo pueda yo descomponer en sus componentes simples, y que cada una de estas partes simples se extienda sobre Z, y que esos sean mis números primos. O sea, ¿quiénes van a ser los números primos? Dices, mira, si tienes singularidades, entonces, pues tu conexión plana ya no vive sobre Y, vive sobre Y menos F de Z. Pero dice uno, bueno, pero tengo mi representación sobre Y menos Z, Y menos F de Z. Yo tengo mi representación, sí. Entonces dice uno, bueno, que esa la pudiera yo descomponer, como tenía yo por acá, y que entonces diga uno, entonces, la cohomología de X sobre Y se descomponga como la suma directa de unos B lambdas, donde estos que están aquí sean ρ invariantes
pero la representación ya nomás está definida sobre y menos f de z, que sean ρ invariantes, y luego quisiera yo que alguien me dijera que el fibrado a la hora que lo pongo así, un b lambda, que es un fibrado sobre y menos f de z, se extiende de manera canónica como pues algún tipo de objeto más la conexión. Y entonces esto que está aquí es, efectivamente existe este concepto, pero esto se convierte en lo que se llama un D-módulo. Un D-módulo. Entonces los D-módulos, o sea, lo de D quiere decir que tengo una derivada. La derivada pues es la conexión de Gauss-Manning. No más que, y esto que está aquí ya no es una conexión en un fibrado vectorial. Es... Y entonces aquí es donde ya viene el... ¿no? O sea, resulta que uno dice, bueno, yo para obtener un teorema tengo que ponerme a pensar bien quiénes son los objetos donde yo voy a factorizar la cosa. Y entonces, esos objetos se llama la categoría de gavillas perversas. Entonces, tengo que irme a un lugar donde valga mi teorema. Entonces, de alguna forma, sí tengo que hacer muchísima matemática y muchísima cosa, porque si no le hago así, no me queda mi teorema de descomposición. Entonces, el asunto es de que yo tengo mi teorema de descomposición si mi variedad mis dos variedades son lisas y mi morfismo tiene rango constante. Ahora, si no, entonces dices, bueno, yo tengo mi descomposición, tengo mi conexión en la parte esta de los valores regulares, ahí tengo mi conexión, ahí tengo mi representación de monodromía. Entonces yo necesito extender el teorema de Deligne para que me diga que aunque la variedad esta que está aquí ya no es compacta, de cualquier forma esto sigue siendo semisimple. Luego necesito decir cómo voy a extender el fibrado vectorial a las singularidades y luego cómo voy a extender la conexión. ¿Qué grupo representas? ¿Y qué grupo representas? ¿Cuál grupo? El que se representaría, ¿cuál sería? No, o sea, la representación nada más vive sobre este. O sea, voy a tener una conexión que va a tener polos a lo largo de Z. O sea, de hecho, el fibrado vectorial se va a extender, pero ya no necesariamente como un fibrado vectorial, sino como uno diría de entrada una gavilla coherente. Pero es más, ni gavilla coherente, sino tengo que irme a un lugar. O sea, cada vez nos mandan a un mundo raro. O sea, nos mandan hacia un mundo raro. Entonces, ¿cuál es el mundo raro? Entonces, el mundo raro, o sea, como que de manera ingenua uno vivía en un lugar donde había mi variedad de X y yo tengo aquí mi fibrado vectorial. Entonces un poco esto como lo puede uno ver es que tengo el fibrado vectorial sobre X en X y luego tengo el 0. Ahora, el mundo raro al que nos mandan es al mundo de complejos de gavillas. Entonces, el objeto base, los objetos empiezan a ser, entonces son E0, E1, E2, hasta R, que están viviendo aquí sobre Y, en este caso es gavilla sobre y tengo aplicaciones, estas son generalizaciones de fibrados vectoriales, y tienen la cuestión de que la composición de 2 me da 0. Entonces, esta se llama la categoría de gavilla, de complejos de gavillas. O sea, ya el grado de abstracción empieza así. Yo para formular mi teorema ya tengo que irme a formular o sea, estoy tratando de construir mis enteros. Entonces, dice uno, son complejos
de gavillas. De gavillas. Las CJs son gavillas de C espacios vectoriales. Y entonces, ahora, según el otro día me enteré ahí en Montreal, la culpa de esto los tenemos los de topología algebraica. Porque antes de que llegara la topología algebraica, el espacio era el espacio y hablaba uno de un espacio geométrico y no sé qué, y bla, bla, bla. Y llegaron los de topología algebraica y dijeron, no, son clases de homotopía de espacios. Y entonces ya no habla uno de un espacio, sino que habla uno de la clase de homotopía de espacios. Entonces, igual aquí, ya no nomás nos pasamos de esta cosa sencilla que teníamos aquí, sino que ya vamos a pasar a clases de homotopía de complejos de gavillas. Y entonces ya cuando tómate un objeto, y esta se llama la categoría derivada. Entonces, la categoría derivada. Hay muchas conferencias donde empieza el conferencista, si X es una variable algebraica y tomen la categoría derivada sobre X. Entonces, así como con la ametralladora, se ametralló a medio mundo ahí sin decir algo más, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahí es donde, entonces, tenemos que irnos a ese mundo. O sea, el mundo raro que describe José Alfredo no existe. O sea, es el donde se sabe llorar y si los traicionan. Entonces, hay que ir a ese mundo. Entonces, si yo tengo Y, entonces tengo que construirle la que se llama la categoría derivada de Y. Ahora, ahora, esta categoría derivada, hay unas categorías, o sea, categorías son como los enteros. O sea, uno especifica dónde va uno a trabajar. Entonces, agárrate los enteros y ahí factoriza, como le hizo Euclides, tu producto y tu teorema de factorización. Perfecto. Entonces dice uno, pues vamos a empezar. Entonces, ahora yo tengo la categoría derivada de Y. Ahora, en las categorías, hay de categorías a categorías. Las mejores son unas que se llaman las categorías abelianas, porque tienen sumas y descomposiciones y bla, 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 son las mejores. Ahora, desgraciadamente esta no es una categoría abeliana, es una categoría que se llama una categoría triangular, pero no es abeliana. Entonces, el chiste se trata de encontrar aquí adentro una subcategoría que se llama la categoría de gavillas perversas. De gavillas perversas. Ahora, lo de perversas no quiere decir que estamos pervirtiendo niños. No. Perverso es, lo opuesto de perverso es transversal. Entonces, cuando algo no es transversal, pues tiene una pérdida de transversalidad. Entonces, esa pérdida de transversalidad se llama la perversidad. Y puede uno ir midiéndole el grado de perversidad, y hay una perversidad intermedia que es la que consideramos aquí, y entonces me queda la categoría de gavillas perversas, y esta que está aquí sí es una categoría abeliana sobre Y. Esta que está aquí sí es una categoría abeliana sobre Y. Pero no nomás es una categoría abeliana sobre Y, sino es una categoría factorizable. ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento que yo me tome aquí, si yo me agarro un elemento de aquí, un E, entonces lo voy a poder escribir como la suma directa de un número finito de copias, donde cada una de estas va a ser una gavilla perversa, y luego esta, una gavilla perversa, va a tener su soporte de DR, va a ser una Z, y esta Z va a tener
un abierto denso, un abierto de Zariski, donde la R restringida a Z' va a ser un fibrado vectorial con conexión plana, con monodromía simple. Entonces quiere decir que los objetos que yo andaba diciendo, ay, ojalá existieran, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero unos objetos que sean extensiones de conexiones planas con monodromía simple al conjunto singular. Y entonces, por otro lado, estamos construyendo la categoría esta de gavillas perversas que me resuelven el problema. Entonces, la categoría de gavillas perversas es una categoría que se define usando métodos de álgebra homológica, pero a final de cuentas es la solución del problema que estábamos buscando. Y el teorema de factorización viene de un teorema de factorización que satisface la categoría de gavillas perversas. Entonces, el teorema lo que me va a decir entonces es lo siguiente. Entonces, el teorema de descomposición dice lo siguiente: yo tengo f de x en y. X es una variedad proyectiva lisa, y es una variedad proyectiva, no le pongo lisa, y f es un morfismo algebraico, o sea, lo puedo expresar como polinomios, un morfismo algebraico. Entonces, voy a mandar bajo f, entonces esto se escribe así: r estrellita de f de la gavilla racional sobre x. Entonces esto lo que quiere decir es que la cohomología de x la voy a empujar a y. Y esa se me va a descomponer como una suma directa de, y entonces aquí voy a, y entonces de PJs, entonces J de 1 a S, donde estas PJs son gavillas perversas primas, y entonces la cohomología de X la voy a poder escribir como la suma directa de las cohomologías sobre Y de las gavillas estas que están aquí. Este es mi teorema de descomposición. Mi teorema de descomposición es que yo voy a poder descomponer la cohomología de X en piezas, y cada una de las piezas van a corresponder a la cohomología de las gavillas perversas. Las gavillas perversas, estas primas, lo que son es que sobre un abierto de Zariski de donde está el soporte de la PJ, son fibrados vectoriales planos, y la representación de monodromía es prima, es irreducible, es una representación irreducible. Entonces, entonces lo que me está diciendo, entonces un poco es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, en el caso de que, entonces yo tengo una Y, y aquí tengo una X, y tengo nada más un puro punto singular, y es 0, el único punto singular. O sea, este es como quien diga el eje de Z. Entonces, quiere decir que afuera es liso, y solamente sobre una fibra se está haciendo singular. Entonces, si la representación de monodromía
en Y0, en Y menos el punto singular, o bueno, Y0, entonces, en Y menos Y0, si la representación es simple, entonces eso quiere decir que tengo en el complemento del punto un fibrado vectorial con una conexión plana y se va a extender al punto singular, que eso lo que quiere decir es cuáles son los ciclos de homología que están viviendo en la fibra singular. Ahora, hay algunos que se van a morir aquí en los puntos singulares. Entonces, me está diciendo cómo la extensión de la conexión al punto me dice cómo y quiénes son los que se mueren. Ahora, no me lo va a decir nada más con una gavilla, sino me dice con un complejo de gavillas, porque la gavilla esta perversa no es realmente una gavilla, es un complejo de gavillas. Entonces, y luego aparte me dice, entonces este que está aquí, yo tendría sobre Y menos Y0, tengo una conexión plana, y esta se va a extender, y luego más unas partes que solamente tienen soporte sobre Y. Entonces yo para construir la topología de X, entonces necesito calcular la cohomología de este, que me está dando una idea cómo el fibrado vectorial está haciéndose así, y luego lo que tengo que pagar por ponerle el punto singular, más una basurita adicional que solamente tiene que ver con el punto singular. Y entonces me está dando un teorema maravilloso. Entonces, como les digo, tienen que buscar en las referencias, ponen en Google el teorema de descomposición para mapeos algebraicos y pónganse a trabajar un par de años. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas para Javier? Sí, perdón, aquí, esta extensión de la conexión es canónica, o puede haber varias conexiones cuya extensión de esta manera acumuladas satisfacen esa condición, no es canónica ni... O sea, si tú tienes otra conexión que satisface la condición de soporte, entonces es única la extensión de la conexión. La respuesta es sí, pero tienes que colocarte en el lugar adecuado, porque realmente no es una conexión sobre un fibrado vectorial que se está extendiendo al punto. O sea, no es que estemos extendiendo el fibrado vectorial a un fibrado vectorial sobre el punto y la conexión que se está extendiendo a una conexión con un polo, no, sino que a lo mejor tiene singularidades más complicadas. Y entonces el objeto al que se extiende de manera canónica, como dices tú, entonces es a una gavilla perversa. Entonces, si no me equivoco, porque Ciro también es experto en el tema, y hay varios expertos, Jaime, y yo también alguien nos va a dar una conferencia del tema, o sea, veremos varios en el público que sabemos de este. No me equivoco, ¿verdad, Jaime? Este es un D-módulo, ¿no? Lo que pasa es que la extensión... Él te está preguntando si va a quedar la extensión canónica de la respuesta en general, no. Como tú acabas de decir, o sea, en este caso sí, pero... O sea, por la condición de que el soporte sea Z. O sea, ahí te va a quedar la de Deleuze. Porque está dando una especie de condición de constructibilidad, ¿no? Sí, pero en general, como lo están diciendo en general... Eso, entonces miren, es como les digo, es un mundo raro. Entonces, lo bueno es que tiene el teorema. Este teorema es maravilloso porque también, fíjense, nos responde la siguiente pregunta. Desde Y, yo quiero saber quiénes son todas las posibilidades de todos los espacios que puedo yo construir sobre Y. Y cómo puedo ensamblar la topología de arriba con cosas de abajo. Y mágicamente la respuesta de eso es la categoría de gavillas perversas. Entonces, este que está aquí está conteniendo la información de cómo son la topología de todos los espacios que yo puedo construir sobre Y. Entonces, que eso me forme una categoría abeliana, que tenga una estructura y que tenga un teorema de factorización. Dice uno, le ganaron a Euclides con su teorema de factores primos. En ese sentido, estudiar una versión equivariante
o la versión equivariante es un ejemplo de esto. O sea, por ejemplo, estudiarla como el que equivariante. Eso, entonces en ese caso tendríamos sobre X un grupo actuando y luego tendríamos el cociente de X por el grupo y nos quedaría el Y. Y entonces en la fibra general tengo una copia de G si la acción está siendo propia, y entonces un poco es un caso particular de este porque el tipo de singularidades son como especiales. Entonces sí incluiría ese análisis. Ahora, si el grupo no es un grupo compacto y ya te metes a teoría de invariantes, ya no funcionaría también porque hay que quitar y hay que no sé qué. Pero en principio el teorema en general pide que la X no se alisa, X puede tener singularidades, nada más que para ahí ya la cohomología de los topólogos algebraicos ya no sirve, sino que la que sirve es una que se llama cohomología de intersección. Entonces hay que meterle cohomología de intersección y entonces vale el teorema en general. Entonces, la QX al final, ¿qué es? ¿Cuál es la QX la QX es la gavilla constante racional sobre X. funciones racionales? O sea, aquí tengo X y tengo X por Q. Igual que al principio lo que tenía es X por C. Estoy calculando con cocientes racionales. ¿Números racionales o funciones racionales? Serían funciones racionales localmente constantes. Entonces, o sea, pero de alguna manera lo que me está representando es la topología algebraica de X. Yo puedo calcular la topología algebraica de X en Y. Y el conjunto de todas las posibilidades es la categoría abeliana de gavillas perversas. Es así como, wow. Bueno, muchas gracias.